Muy buenos días a todos. Hoy viernes vamos a estar meditando en el pasaje de Oseas, capítulo 9, versículos 1 al 9. Qué bueno cuando luego de mucho tiempo, de años sin vernos, nos encontramos en la calle con alguien con quien habíamos perdido contacto. Alguien que en aquel momento era muy querido, pero por cosas de la vida hemos dejado la relación un poco de lado. De repente nos saludamos con emoción y empezamos a ponernos al día. Pero bueno, la charla se hace corta porque cada uno está apurado en llegar a destino. Quizás queden en verse de nuevo en algún momento si es que realmente la relación era importante y vale la pena reanudarla. Tal vez en esa charla uno se quedará pensando también, ¿cómo es que perdimos contacto? O sea, ¿qué pasó como para que la relación haya quedado de lado? Y claro, seguramente a muchos nos pasó lo mismo. O sea, perdemos contactos con personas que en algún momento han sido muy queridas, muy importantes en nuestras vidas, pero por cuestiones de la vida como que quedaron atrás. Lamentablemente para Israel, ellos habían perdido contacto ni más ni menos que con Dios. Dice el versículo 1 que Israel se apartó de Dios prostituyéndose con otros pueblos. Claro, el que debía ser el pueblo de Dios, que nunca debió alejarse del Señor, se había apartado intencionalmente para seguir a otros dioses. Ese es el mensaje repetido del profeta Oseas, cómo Israel se empeñó y se empeña en abandonar al Señor, a perder todo contacto con Él. Y a partir del versículo 3 nos encontramos con el juicio del Señor. Dice que irán a una tierra extranjera para no estar en contacto con el Señor, pero ya casi de manera total. El versículo 4 afirma que no harán libaciones de vino, ni ofrecerán sacrificios gratos. Y el versículo 5 pregunta irónicamente sobre la fiesta del Señor. Ahora que no se festeja más, ¿qué harán? Si lo ponemos en contexto actual, si dejásemos de festejar la Navidad o la Pascua, si no celebramos los días festivos, los que conmemoramos el valor de nuestra fe, entonces, ¿qué haremos? ¿Qué nos queda? El versículo 4 declara sin pudor, ellos no entrarán en la casa del Señor. Israel dejará de venir ante su Dios porque el templo del Señor, en donde se encuentra su santa presencia, dejará de existir. Hay cosas tristes en que a uno le puede pasar, pero para el creyente no existe cosa peor que perder contacto con el Señor. No escuchar su voz, no disfrutar su presencia, sentirnos completamente alejados de Él, una sensación horrible que no quisiéramos pasar. Dice el versículo 7 que el pueblo estaba tan alejado de Dios que no supo reconocer que el Señor les seguía hablando, en este caso por medio del profeta Oseas. Ellos afirmaban, el profeta es necio, el hombre inspirado está loco, a causa de la grandeza de su pecado y de tu gran hostilidad. Israel acusaba a Oseas de hablar pavadas por culpa del pecado del profeta. Pero era Israel el que interpretaba cualquier cosa por estar inmersos ellos en sus pecados, alejados de Dios. Otra vez, nótese la triste realidad de aquel que perdió contacto con el Señor. Ya ni siquiera puede distinguir qué está bien o qué está mal. Ha perdido toda capacidad de discernir las verdades espirituales porque está ciego y sordo espiritualmente hablando. Pero por otro lado, si estamos con nuestros oídos atentos a buscar la palabra de Dios, su voz nos habla del corazón, si procuramos su voluntad y no la nuestra, de nunca abandonarle, de nunca dejar de seguir sus pasos. Si odiáramos el pecado como que porque nos aleja de Cristo, entonces cuán dulce es estar en continuo contacto con el Señor. No lo podríamos cambiar por nada en este mundo, porque nada puede ofrecernos lo que Cristo a nuestras almas. Amor, alegría, paz, bendiciones, el fruto del Espíritu invadiendo en nuestras vidas. Esta es la realidad de aquellos que están en continua comunión con el Señor, en continuo contacto. Y la invitación es la de no cambiar jamás nuestra relación con Cristo por nada de este mundo. Si sentimos nuestros corazones desviar su mirada de Jesucristo, volvamos rápido a su presencia, de modo que vivamos en continua armonía con nuestro Dios, aquel que nos amó y aquel que amamos hasta la eternidad. Amén.